Comenzamos. Bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. ¿Qué tal con los que se van a ir integrando a este conversatorio sobre una temática importante que es la educación y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Cómo se ha ido desarrollando. Bien, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal su día? ¿Cómo ha ido dándose este día? ¿Han estado con las expectativas, seguro, de lo que vamos a conversar hoy? Pero bueno, vamos a dar el pase para iniciar este tema a los especialistas, los que van a conversar y van a brindarnos información importante, información fructífera sobre lo que es la educación y sobre todo en el tema de la deserción escolar, que es un tema preocupante en esta época de pandemia. Eh, Hay que entender que la educación ha sido un tema que siempre se ha puesto en el tapete, ¿no? Pero que en realidad nunca ha sido solucionado, nunca ha sido totalmente abarcado y por lo tanto nunca han habido grandes propuestas que se han concretado de solución o de mejora para este problema. Sin embargo, no podemos callarnos ante el contexto que estamos viviendo, la coyuntura que se está viviendo, ¿no? Eh, Hay que entender que la educación es un problema latente y como problema latente se debe discutir constantemente. Vallejo ya nos hablaba de una temática parecida, pero vamos a parafrasear, por ejemplo, un verso de Vallejo, un verso de Vallejo interesante que se da en el poema Los Nueve Monstruos, por ejemplo, ¿no? Donde Vallejo nos dice que, señor ministro de Salud, ¿qué hacer, no? Nosotros cambiamos eso y decimos, señor ministro de Educación, ¿qué hacer, no? Porque hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Y para esto hemos ideado, ¿no? He ideado este conversatorio con la intención de poner sobre el tapete el tema y tratar de dar algunas propuestas al finalizar este conversatorio. Bueno, yo voy a dar pase a los que van a estar encargados de dinamizar este evento. Primero voy a dar pase al amigo Eder Valdeos, ya un amigo, un colega que conoce sobre este tema, que ha venido haciendo un análisis especializado, ¿no? Bien detenido sobre esta temática y que nos va a compartir sus impresiones, sus análisis y todo lo que él entiende y al final quizá una propuesta sobre lo que él cree conveniente para mejorar este tema. Pedro Valdeos, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Berardi, buenas noches, Michael, buenas noches, Denis, y buenas noches a todos los que están pendientes de la página en este momento escuchándonos. Bueno, estamos frente a un problema muy importante sobre, en este caso, nosotros, ¿no? Nosotros y nuestro desenvolvimiento en la sociedad. Sin embargo, antes de empezar directamente con lo que corresponde a nuestra, digamos, participación en el conversatorio, quería yo dar una pequeña introducción respecto a lo que está pasando en este momento en el Perú. Hay una confrontación Estado-sociedad, ¿no? Que lamentablemente afecta, ¿no? A muchos tópicos sociales dentro de nuestras construcciones, ¿no? Y yo quería desde aquí, pues obviamente hacerles llegar un saludo muy fraterno, comentarles y decirles que estamos con ustedes. Es más, acabamos algunos de los que estamos aquí y del grupo de regresar de la marcha que en este momento se está dando en Trujillo para el conversatorio, pero que seguramente si no fuera por estuviéramos allí todavía, hacia ellos, ¿no? Hacia aquellos que están luchando en este momento por eh, un, un nuevo orden dentro de lo que corresponde a la organización constituyente de nuestro país, ¿no? Quería iniciar con esas palabras porque me parece fundamental contextualizar un poco. La educación, si es que está mal, si es que tiene problemas, es porque, sin lugar a dudas, los políticos, eh, aquellos encargados de llevar las grandes políticas públicas de educación y privadas también, lo están haciendo mal. Entonces, para mí era importante resaltarlo.
y bueno, así, sin lugar a dudas, presentar mi participación en el mismo. Gracias, Everardo. Bien, tiene toda la razón, Eder, tienes toda la razón. En realidad la lucha continúa y nosotros también ahora mismo estamos dando la lucha, ¿no? Una lucha cultural o intentando al menos aproximarnos a una lucha cultural que es parte de esta lucha general, ¿ya? Porque la lucha no solamente es la movilización en sí, que es importante y que tiene que darse como respuesta ante estos eventos, ¿no? De corrupción, eventos por un lado, de malversar el trabajo político y todo eso, pero la lucha también es cultural. Nosotros estamos aquí con esta intención, ¿no? Bien, gracias, Eder. Voy a dar el pase a Michel Mora, profesor, ¿no? Muy reconocido en este ámbito académico trujillano, y bueno, para ver qué nos dice, cuáles son sus impresiones ante este evento que estamos promoviendo. Michel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos siguen. Sí, importantes las palabras de justamente de Eder, porque de alguna forma nos vamos dando cuenta también de que una de las cosas que están pasando en las marchas también es básicamente gente que sí sale conscientemente y sabe por qué sale a marchar, otros que quizás van por un nivel de sensacionalismo, pero de alguna forma el fin es único, ¿no? De alguna forma hay algunas confusiones, algunas riñas internas también. Sin embargo, lo valorable de estas marchas son justamente el por qué se están haciendo, ¿no? Y ahora, plasmando esto al sistema educativo, dígase de paso que desde el inicio el Ministerio de Educación no tenía claras las cosas y ahora, en la actualidad, considero que las cosas están mucho más inciertas con todos los conflictos que está habiendo. Eh, el tema de la deserción es un tema que ha sido palpitante. Las cifras son un poco alarmantes, ¿no? Si bien es cierto, por un lado está la deserción en los colegios nacionales y por otro lado también está la deserción de los colegios particulares. Básicamente, una de las causas de los colegios particulares, por ejemplo, es la deserción por justamente el tema de las pensiones, ¿no? Que era muy discutible al inicio. Pero esto de acá lo vamos a ir hablando justamente en el transcurso del conversatorio. Por otro lado, también está la deserción en los colegios nacionales. Pero ahora tendríamos que enfocar bien a qué llamamos deserción dentro de las escuelas. Yo creo que por ahí podríamos ir empezando el conversatorio, ya que hay estudiantes, por ejemplo, que no se han logrado matricular, hay estudiantes que sí se han matriculado, pero que no entran a las clases, y hay estudiantes que están a medias. Entonces, justamente por ahí tendríamos que definir principalmente a quién nos estamos refiriendo y posteriormente qué es lo que se va a hacer con esos estudiantes. Yo creo que dentro de este modo, dentro de esta visión, el amigo Denis, que de alguna forma está trabajando este tema de la gestión justamente en sus estudios en la Pontificia Universidad, nos puede dar una visión mucho más amplia, ¿no? Para empezar, quería plantear este tema sobre el conversatorio, ¿no? El tema de qué significa realmente una deserción educativa. Gracias, Everardi. Bien, gracias, Michelle. Bien, vamos a dar el pase a Denis Muñoz Ponce, el profesor ya muy experimentado en el ámbito de la escolaridad pública, para que nos dé sus impresiones y cómo va a ir desarrollando sus tópicos en este evento. Denis, por favor. Muy bien, muy buenas noches con todos. Nuevamente agradecer al grupo Tricéfalo por la invitación. Tengo muchas expectativas con este conversatorio sobre la deserción escolar y creo que se pueden tocar en sí muchos tópicos. Nosotros nos vamos a limitar a tocar 4 tópicos, pero en sí este tema es muy amplio y se puede profundizar de distintas maneras. Hablar de las causas, las consecuencias, factores, hablar de los retos, etcétera, ¿no? Incluso del papel que ha jugado en esta deserción la gestión escolar o las gestiones en niveles macropolíticos. Sin embargo, las primeras impresiones, y comparto lo que decía mi compañero Michael, sería definir a qué le llamamos deserción escolar, porque el Ministerio de Educación le está llamando deserción a aquellos que no aparecen registrados en su sistema, en el sistema que ellos manejan, que no necesariamente refleja la realidad de la deserción.
No todos los estudiantes que están matriculados necesariamente están llevando o están recibiendo la educación, o están accediendo a la estrategia Aprende en Casa, o están accediendo a algún medio que los puede educar. Entonces, hay algunos vacíos dentro de este término de deserción para el Ministerio de Educación, y creo que sería bueno que también esos temas se puedan ampliar y se puedan conversar. En datos generales del Ministerio de Educación, como para dar primeros datos antes de hablar de los puntos que nos hemos planteado, se habla de casi 300.000 estudiantes que han abandonado las escuelas o no han logrado acceder a la educación, pero más allá de eso también se hablan de más de 200.000 estudiantes que, a pesar de estar matriculados, no han podido o no registran un tipo de participación con el docente, con la escuela o con la estrategia Aprende en Casa. Entonces, el número crece mucho más de lo que nosotros pensamos, ¿no? Y eso es que, bueno, de mi parte hablo solamente del sector público. En el sector privado también hubo una gran transferencia, por decirlo así, de estudiantes al sector público. Así que las expectativas que tengo con este conversatorio son grandes, y creo que nada mejor que iniciar de una vez, ¿no? Muchas gracias, Junior. Gracias, Denis. Muy bien, entendiendo ya tenemos ya la claridad, ¿no?, de la temática. Vamos a hablar de deserción escolar. Ya nos ha planteado un poquito su visión Eder, su visión Michelle, igual Denis. Vamos a empezar tomando o delimitando el concepto de deserción escolar. Luego, a partir de esa delimitación, vamos a ir desprendiendo, ¿no?, las causas, cuáles son esas causas que están permitiendo o están aperturando esta deserción. Hay que recordar que hasta el 2019 la deserción escolar había bajado en sus índices estadísticos, o sea, había habido una mejora en ese sentido. Pero con esta pandemia parece que esa mejora se ha quedado, y en realidad no se ha quedado, ha disminuido. Ya ahora todo está empeorando, ¿no? Los índices nos dicen que hay una disminución en ese sentido, ¿no? Bien, para esto voy a poner sobre el tapete, para iniciar la conversación, el conversatorio, ¿cómo definiríamos deserción escolar desde su perspectiva, ¿no? Cada uno tiene un punto de vista particular. Voy a dar el pase para iniciar a Michelle Mora, para que nos delimite el concepto de deserción escolar y cuáles serían esas causantes dentro de las posibles que hay, ¿no? ¿Con qué causante él cree que la deserción escolar se expande o crece con mayor rapidez? A ver, por favor, Michelle Mora. ¿Qué tal? Bueno, mira, si a mí me preguntas qué significa deserción de manera muy particular para mí, o sea, más allá de lo que opina el Estado, no, para mí deserción escolar es todo aquel estudiante que no ha tenido acceso a la educación, más allá a la educación lógicamente virtual, ¿sí? Y lógicamente dentro de ello está, porque hay alumnos que, por ejemplo, no han entrado a ninguna clase, no han presentado ninguna evidencia, entonces no tienen esa posibilidad. Y una de las causas principales, lógicamente, es la causa económica, ¿no? Básicamente por no tener los recursos, y esto lo hemos visto en diferentes lugares, sobre todo en lugares donde la economía es demasiado baja. No, hemos visto casos en la selva, hemos visto casos en la sierra, gente que quizás tiene la posibilidad o tiene las ganas de estudiar, pero no tiene esa posibilidad de acceder, ¿no? Entonces, por ahí yo quisiera empezar con esa primera causa, ¿no? La situación económica que ellos tienen para no tener los recursos necesarios para acceder al sistema educativo. Creo yo que dentro de las estrategias, dentro del aspecto de la realidad de los colegios nacionales, si bien es cierto, hay la estrategia Aprendo en Casa, que ha llegado por medio de la televisión, por medio de la radio, hay gente a la que no se le ha podido llegar ni por televisión ni por radio, y justamente porque no tienen, quizás también, mucho menos tienen un celular, y por ahí en el lado privado, ¿sí?, parte con otra situación también. Si yo quiero definir por ahí la deserción, es también estudiantes que no acceden a las clases, colegios que, por ejemplo, si bien es cierto, son particulares y de alguna forma tienen un soporte económico, hay colegios que, por ejemplo, siendo privados, tienen pensiones minúsculas. Entonces, lógicamente, por ejemplo, ¿no?, para situarnos en la realidad escolar trujillana, hay colegios por el Alto Trujillo que son particulares, que en algunos colegios han cerrado.
¿no? Están sin estudiantes. Entonces, lógicamente, por ahí también ellos no acceden y han tenido que migrar un poco a los colegios nacionales y otros, lógicamente, están pasando, simplemente están llevando sus clases mediante videos, pero hay otros que ni siquiera entran, ¿no? Y al final pareciese que simplemente como las noticias han sido que todos van a aprobar, al final ellos están con esa idea, lo cual es una idea rara. Pero considero yo, como te digo, que una de las primeras causas para la deserción educativa de los estudiantes es justamente la causa económica que me parece, y no sé si compartirán también los amigos Stoider y Denis también, es una de las causas fuertes que hay. Bien, Michelle, definitivamente la causa económica es medular en este asunto, ¿no? Y en todos los asuntos, creo yo, ¿no? Y estas causas económicas, en realidad malas, mal planteadas, son el reflejo de las malas políticas económicas, pues, que se dan, ¿no? A nivel de gobierno, de gobernabilidad. Denis Muñoz, ¿qué alcance nos puede dar al respecto? ¿Tú cuál crees que es la causa medular, la principal? Y si estás en concordancia con Michael, ¿cómo puede desarrollar un poquito más este tópico? Muy bien, coincido con la definición. En primer lugar, hablamos nosotros de deserción escolar cuando un estudiante se aleja o deja de acceder a la educación. Esto se puede dar no solamente al inicio, ¿no? Como el Estado trata de verlo, ¿no? Que aquellos que no se matriculan son automáticamente desertores. Se puede dar también en el camino la deserción escolar. Y bueno, las causas que mencionaba Michelle, estoy de acuerdo, la causa económica creo que es el factor principal. El Ministerio de Educación, cuando implementó esta estrategia de Aprendo en Casa, olvidó de que había muchas familias que no tenían acceso a Internet, no tenían acceso a la televisión y no tenían acceso a la radio. Y esto se complica mucho más si es que vamos al ámbito rural. Aumenta la cantidad de familias que no tienen el acceso a Internet o a televisión. Entonces, claro que el factor económico es un factor clave dentro de esta deserción escolar. Por ejemplo, hay zonas rurales, y he sido testigo de esto, en las cuales los hijos tienen que trabajar en el campo. Ya lo hacían en sí cuando había una presencialidad. Y ahora que se ha retornado la virtualidad o se ha instaurado la virtualidad, estos estudiantes han tenido mucho más motivos para poder irse a los campos y trabajar. Dejar a un lado su educación. También en la parte urbana hemos notado este tipo de deserción escolar en las cuales los estudiantes dejan de poder acceder a la educación para poder ayudar en su casa, ya que la mayoría de las familias han sufrido económicamente con esta pandemia. Entonces, coincido con el factor económico. Quiero agregar un factor más, que sería también el factor de parte del estudiante, del interés. Ha existido también una falta de interés por parte del estudiante, de algunos, no de todos, evidentemente, sobre todo en el camino de esta estrategia Aprende en Casa, ya sea porque no estuvieron contentos con la forma en la cual se impartían las enseñanzas, ya sea porque escucharon por allí noticias de que iban a pasar de grado automáticamente, y porque en casa ya no estaban los padres, tenían que salir a trabajar y nadie velaba por la educación. Entonces también pasa por un tema de interés. En algunos hogares pasó por un tema de género. Hay algunos estudios que se están llevando a cabo en este momento dentro de las familias en las cuales hay hijos varones y mujeres, y se le da prioridad de acceso a la educación a los varones, y a la mujer se le limita este acceso o pasa a un segundo plano, por viejas concepciones, ¿no? que se tiene de que la mujer quizá debe priorizar otros temas, otros aspectos en el hogar, ¿no? Sabemos que son concepciones muy tradicionalistas, ¿no? Equivocadas, pero existen todavía ese tipo de concepciones. Entonces yo quería agregar a lo que mencionaba Michelle también el factor de interés, el factor de género, que también está afectando a este acceso a la educación. Eso es todo, Junior. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Gracias, Denis. Y es verdad, no solamente es el factor económico, que desde mi punto de vista es el medular, sino que también hay otros factores, ¿no? La cuestión del machismo, podríamos decirlo, ¿no? La cuestión de la geografía,
¿no? Porque esto también es importante, ¿no? Eh, la ruralidad que está ligada a la geografía, la cuestión también del interés del estudiante, y esto ya tiene que ver con una cultura ligada a la educación y cómo es que esta ha ido instaurándose o el estudiante cómo ha ido asimilando la educación entre el curso del tiempo, también con las políticas económicas, la cuestión del prestigio que el docente, el profesor ha ido teniendo, que va más allá de sus manos, que tiene que ver ya con otras cuestiones ligadas a la sociedad. Pero bueno, Eder Valdeos, ¿qué nos dirías al respecto? ¿Cuál es tu apreciación, tu punto de vista? Por favor. Eh, eh, tu audio. Buenas noches. Para continuar con lo que vienen diciendo mis compañeros, en realidad es fundamental poder determinar que para el Ministerio de Educación, ¿no? Tenemos que sumar dos tópicos dentro de lo que se considera deserción. Primero, los que no se matricularon, sea hasta la matrícula extensiva extraordinaria del mes de julio, que fue la última, y los que han ido en el transcurso de los meses dejando de estudiar con la plataforma Aprendo en Casa, sea web, sea por televisión o sea por radio, ¿no? Entonces, habría que delimitar eso primero. Bueno, para el Ministerio de Educación, porque obviamente aquellos que se desenvuelven en cuanto a lo que significa el ámbito particular, privado, es distinto seguramente. Pero para el Ministerio de Educación, esencialmente para la educación pública, es así. Cuando nosotros hablamos de los tópicos que obviamente funcionan como causas para esta deserción escolar, sin lugar a dudas que dentro del contexto de la pandemia, ¿no? Si bien es cierto, si comparamos los índices del año pasado con los de este año, que lo dijiste, Everardi, al inicio y que están publicados en la página, se han ido publicando durante la semana, disminuyó del año 2018 al 2019 y del 2019 al 2020 aumentó escandalosamente, ¿no? Y sin lugar a dudas que la causa más importante es la que estamos viviendo todos, ¿no? Que es la pandemia. Sin embargo, dentro de la pandemia hay tópicos que resaltan y el económico, sin lugar a dudas, es el más importante. La ENAO, que es una encuesta nacional de hogares, nos remarca que más del 75% de los hogares del Perú señalan que dejaron de estudiar o no se matricularon en un 75%, les decía, por la cuestión económica, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas que es el tópico más importante y es el que se debe desgranar en realidad, ¿no? Luego, también, para, digamos, considerarlo, va de la mano la cuestión monetaria con la cuestión geográfica, porque la cantidad de pobreza en la urbe es mucho menor, y hablo de extrema pobreza y de pobreza, que obviamente en el Ande y que, por ejemplo, en muchos lugares de la Amazonía, que sin lugar a dudas hay muchos que aún son vírgenes, por ejemplo. Entonces, esos tópicos remarcan un abandono, no solamente de este año, ojo, sino un abandono continuo de las autoridades estatales para con las personas de pobreza y extrema pobreza, esencialmente de ámbitos geográficos alejados a la urbe. Lo decía, por ejemplo, la directora de UGELES en la Amazonía, el 30% de los estudiantes en la Amazonía dejaron de estudiar. Ojo, en la Amazonía. Eh, en, en la parte Ande se hablaba de un 75% hasta mayo, que luego el ministerio dijo con la matrícula extraordinaria se disminuyó un 5, 70 a 5, ¿no? Qué extraordinario el trabajo del ministerio. Pero allí estamos viendo los tópicos, obviamente, que remarcan ciertas causas esenciales para la gran distancia educativa entre esencialmente la parte urbe con la parte serranía y amazónica. Y dentro de, por ejemplo, las regiones que tienen que ver con la costa, hay muchos caseríos que están en abandono también. O sea, ojo con eso, ¿no?
Bueno, Everardi, eso sería todo mi participación en cuanto a esta primera parte. Gracias, Eder. Es verdad, la desigualdad es un tema que todavía está ahí, ¿no? Latente en la realidad peruana. Y bueno, parece que se va a mantener durante mucho tiempo, ¿no? No existen políticas concretas con respecto a este tema y como contra o contradicción o como mejora, ¿no? En relación con deshacer esta desigualdad tan espaciosa, ¿no? Tan amplia, tan extensa. Bien, entonces vamos ya hilvanando por ahí los primeros tópicos con respecto a las causas, ¿no? Se habló de la cuestión de la geografía, la ruralidad, el problema, ¿no? De la cuestión geográfica, se habló también de lo medular, que es la economía, ¿no? Y cómo es que la economía ha afectado, sobre todo ha afectado a los lugares más sensibles en este aspecto, ¿no? Lo que es los lugares rurales, por ejemplo, la Amazonía, como mencionó Eder. Se ha ido hablando también una cuestión importante y creo que no se debe dejar de lado, la cuestión del género. El hecho de que a la mujer se le saque de las preferencias educativas y se ponga al hombre, ¿no? Como responsable en este aspecto, ¿no? El hombre asuma la educación y la mujer sea discriminada en ese aspecto. Y otros puntos que se han ido tocando interesantes. Ahora, ¿qué ha hecho el Estado al respecto? Esto quisiera que ustedes nos expliquen, nos amplíen, si el Estado está respondiendo ante ello, o si el Estado solamente es un ente pasivo, o si sus acciones son meramente populistas, no sé. ¿Cómo el Estado ha ido respondiendo a esta situación? Para esto, vamos a empezar con Denis. Denis, por favor, ¿cuáles son esas respuestas que el Estado ha ido dando, si es que las ha dado? Y bueno, quisiéramos que nos informes un poco al respecto. Claro que sí. Evidentemente hay una respuesta del Estado. No podía quedarse observando todo lo que estaba pasando y no hacer nada. Evidentemente hubo una respuesta. Allá va nuestra evaluación de qué tan buena fue esa respuesta que dieron. Por ejemplo, desde hace ya 3, 4 meses se hablaban de tablets para las zonas rurales, se hablaba de conexión gratuita a Internet para familias, para estudiantes, para docentes, se hablaba de estrategias o de programas que identificaban rápidamente la deserción escolar. Sin embargo, todos estos programas o todas estas medidas fueron muy tardías. Incluso el tema de las tablets para las zonas rurales, hasta el día de hoy no se completa esa estrategia. Entonces, hubo una respuesta, creo yo, muy tardía. Se preocupó demasiado por otros factores y no por el alcance que tenía la estrategia hacia los estudiantes, incluso dentro de las mismas escuelas. Se preocupaba por la forma de enseñar, se preocupaba por las estrategias que utilizábamos al enseñar, mas no se atacaba el real problema que era el acceso a la educación. Entonces, por esa parte yo creo que el sector educativo o el nivel macropolítico es en deuda. Sin embargo, hubo una respuesta de la gestión escolar a nivel local. Siento que hay UGELes y también escuelas que supieron reaccionar rápidamente. Supe de escuelas en la zona rural que gestionaron con radios locales para que estos puedan transmitir los programas de Aprende en Casa a través de megáfonos. Sé de UGELes también que han hecho convenios con radios, con televisores locales y también con maestros para que puedan en la zona rural llevar la enseñanza hasta los hogares de los estudiantes, evidentemente llevando a cabo medidas de protección y seguridad. Y creo que desde el punto de vista descentralizado, desde las UGELes y la gestión escolar de cada una de las escuelas, los directivos y los docentes, hubo un gran avance. En la escuela donde yo estoy, y sé también de otras escuelas, los actores educativos tuvieron que asumir nuevos roles. El docente generalmente no asumía un rol administrativo de contactar con el estudiante, porque normalmente el director era el que contactaba y se preocupaba por temas de matrícula. Pero en estas épocas, el docente, los auxiliares, los directivos, toda la comunidad educativa tuvo que hacerse responsable del contacto con los estudiantes.
tuvo que investigar sus redes sociales, sus números, la forma de contactarse con el padre de familia. Entonces, yo más que destacar el rol del Estado, destacaría el rol del gestor local, incluso el rol del docente asumiendo un rol gestor, un rol administrativo también. Pero creo que de parte del nivel macropolítico aún están en deuda, no supieron ejecutar las normas adecuadas, las leyes adecuadas, no supieron atacar el problema real que era el acceso a la educación. Y creo que el docente y la gestión escolar asumieron esta responsabilidad e hicieron todos los esfuerzos posibles. Eso es todo, Junior. Claro, interesante lo que postula Denis en relación sobre todo con el rol del docente, ¿no? Y cómo éste ha ido asumiendo y enfrentando esta problemática que ha sorprendido a todos, en verdad. Nadie esperaba esta situación, nadie esperaba sobre todo la magnitud de este evento, ¿no? Asumíamos que iba a haber una suerte de contagios, pero no a esta gran escala o a esta magnitud, y por lo tanto la sorpresa ha sido para todos. Sin embargo, la respuesta, por lo que he entendido de tu disertación, la respuesta va sobre todo, positivamente hablando, en el docente, ¿no? Esta respuesta que tiene el docente, la institución, viéndose obligada, ¿no?, a responder rápidamente para no que los alumnos se vayan o que no haya una confusión total y eso vaya disminuyendo la labor educativa, que es en realidad la disminución de la labor educativa, en realidad es la disminución o el retraso de una sociedad completa, ¿no? No sé, luego me pueden dar su opinión al respecto de lo que estoy planteando. Eder Baleos, con respecto al mismo punto, intervención del Estado. ¿Qué has podido tú asimilar, qué has podido analizar, cómo has podido ver que esto se ha dinamizado, ha habido propuestas concretas? ¿Qué nos puede decir, Eder? Bien, realmente muy, muy interesante lo que nos decía Denis, porque particularmente considero que, bueno, mi postura va muy dirigida a lo que él nos está compartiendo. Sin lugar a dudas que el Estado, al observar la gran problemática que nació a partir de la aparición de la pandemia, buscó alternativas en donde no estaba el problema, ¿no? Y es más, yo podría citar hasta los años anteriores en los que a los docentes y a los estudiantes se les capacitó en competencias virtuales, ¿no? Podría haber ahorita muchos docentes que, por ejemplo, sepan usar el Zoom de manera efectiva, pero que no hubo las plataformas adecuadas para que esto se den. Entonces, si bien es cierto, hubo un trabajo ya anterior de parte del Estado para acercarnos al mundo virtual, no hubo un fijamiento con la parte de infraestructura para achicar esa brecha de la que todos hablan ahora en el Ministerio de Educación, ¿no? Y que dicen, ¿verdad? No se puede hacer o no se puede achicar porque es muy corto el tiempo. Y el trabajo en realidad debió haber sido ya más anterior. Ahora, si hablamos de las tablets, recién en junio, se determinó buscar en el extranjero a un proveedor de tabletas para que estas puedan ser repartidas entre las personas más pobres, más desfavorecidas, ¿no? Hubo un problema con el proveedor, no tenía ningún sostén de tipo teórico para la venta de la misma y se perdió. Entonces, se determinó una nueva fecha para la entrega de estas tablets, ya había dejado de ser julio y se puso para las finales de octubre, ¿no? Entiendo, luego de haber revisado los portales del Ministerio de Educación, que en muchos lugares ya se comenzó la repartición los últimos días de octubre, pero hay muchas UGELs de verdad necesitadas a las cuales todavía no ha llegado. Es más, aquí a La Libertad ha llegado un número interesante de tablets, pero que no representan ni el 40% del total. O sea que en realidad se han adquirido tablets o tabletas, como quieran denominarlas, en un número tal, ¿verdad? O mejor dicho, en lotes
El primer lote llegó para finales de octubre. ¿Cuándo llegará el segundo? No hay fecha. Entonces, si bien es cierto, es una alternativa, ¿no? Para achicar la brecha. Es más, cuando yo me enteré en julio llega, me alegré y dije, considero que es un buen tópico para achicar esa brecha, ¿no? Pero terminó siendo que por malas cuestiones de gestión, imagínate, de gestión, terminemos en estos puntos. Entonces, y luego está la otra parte que señalaba Denis y la cual resalto y no voy a hacer mucho análisis del mismo porque Denis ya lo dijo, el trabajo de las UGELes, ¿verdad? Y el trabajo de los docentes especialmente para realizar esa búsqueda de números telefónicos de los estudiantes, para actualizar sus agendas. Yo creo que si al fin de año el Ministerio de Educación no resalta eso en algún comunicado, ¿en dónde estamos? ¿No? Eh, bueno, y para concluir ya esta situación, nuevamente resaltar el gran papel de las UGELes y de los profesores en el ámbito meramente particular, regional y local, ¿verdad? Lo cual sin lugar a dudas, si en este momento se está llegando la educación en ciertos lugares establecidos, es por el gran trabajo que han hecho, ¿no? Bueno, eso sería todo, Junior, de mi parte. Gracias, Eder. Interesante lo que planteas en cuestión de las políticas que se han ido dando y políticas que en realidad no han avanzado o se han quedado o no han estado bien hechas, ¿no? Mal gestionadas, como decías tú. Ahora, por ejemplo, en este tema de las tablets, surge también la otra problemática, ¿no? ¿Qué se hace con tablets si no hay conexión a Internet, por ejemplo, ¿no? O sea, no tanto es la tablet un factor de solución, sino es proveer de lo que es la conexión a Internet, que es lo que, bueno, es una problemática general, ¿no? Deficiente para todos. Entonces ahí también hay un punto interesante de lo cual yo rescato de tu disertación. La cuestión burocrática también, ¿no? El problema de la gestión, ¿no? ¿Por qué todo se demora? ¿Por qué todo es tan lento? Se supone que están los mejores especialistas en el medio, en el Estado, y esto deben agilizar lo más rápido posible, respondiendo además a este problema que ha sorprendido a todos. Bueno, Michelle Mora, ¿qué nos dices al respecto? ¿Cuál es tu apreciación, tu punto de vista con respecto a lo que estamos hablando? Bueno, la coincidencia está al respecto con lo que han dicho Denis y Eder. Por ahí mencionaste un poco también el tema de la burocracia, ¿no? Y es algo muy real. Yo creo que el Estado termina chocándose con su propia burocracia y termina cayendo en ese hoyo en el cual ellos mismos se dan cuenta que todo esto iba a demorar. En conversaciones anteriores yo había mencionado que, por ejemplo, cuando el Ministerio de Educación dijo que iban a adquirir tablets y que más o menos en un par de meses iban a repartir, creo que en un comentario que hice vía Facebook, yo presagiaba que los tablets justamente iban a llegar para octubre y yo creo que no me equivoqué al respecto por justamente la misma situación burocrática que ellos provocan. Y algo muy importante de esto es que yo creo que el Estado no esperó que la pandemia sea de este nivel. Sí, y eso no solamente lo ha demostrado a nivel educativo, sino también a nivel de salud. Sí, el Estado no esperaba que este problema se le haga muy grande, ¿sí? Y termina chocándose con ese bloque burocrático que ellos mismos provocan, ¿no? Y ante ello, lógicamente, es que no logran generar alternativas rápidas. Y las alternativas rápidas, si bien es cierto, por un lado, como dijo Eder también, había justamente, de algún modo, el Estado capacitaba para la modalidad virtual, está el otro lado, ¿no? Si bien es cierto, haciendo una autocrítica, si los docentes hemos trabajado mucho y hemos terminado por aprender, ¿sí? Esta modalidad virtual como por una suerte de obligación, por decirlo así, por una suerte de presión. Ha habido una tremenda resistencia de adaptación de los profesores a la virtualidad, y yo creo que en eso, no sé si los demás coinciden conmigo también, pero ha habido una tremenda resistencia para adaptarse a los sistemas virtuales. Entonces, ese es por un lado, lo cual no quiere decir que desmerezca el gran trabajo que hemos hecho todos los profesores para que si llegue la educación a los estudiantes. Y por otro lado también
la intervención del Estado no está justamente en el tema de los estudiantes. Si bien es cierto, como tú dijiste en un momento, por una parte, por un lado está el tema de habilitarlos con tablets, la falta de internet es otra. La solución que quizá por ahí dio el Estado fue que dar tablets con contenido, con material, y que, bueno, el estudiante de algún modo tenga ya el material hecho ahí, tenga el material ya producido ahí en la tablet, pero y esto genera quizás algo positivo, ¿no? Que es la autodidáctica, ¿sí? Es autoeducarse. Pero fue una solución que lo dieron de manera no muy analizada, creo yo, ¿no? Teniendo en cuenta de que justamente para las zonas rurales, en donde la tecnología no es muy habitual, hay un tiempo en el que ellos tienen que adaptarse todavía a ese mundo virtual. No, pero después, como te dije, coincido con lo que habían mencionado los compañeros, simplemente quiero ver, ¿no? Y creo que en eso quizás está un poco lo doloroso, pero es una realidad, el tema de justamente la resistencia docente que ha habido para adaptarse, ¿no? A las modalidades virtuales. No, solamente eso quería aportar, pero como simplemente para cerrar te digo es que yo creo que el Estado choca y demora un poco con su propia burocracia, ¿sí? Y eso fue lo que ha terminado por un poco fallar en el tema del aporte que tenía que darle justamente el sistema educativo. Ahora, como modo de alternativa, no creo que el Estado esté dando buenas alternativas, ¿no? Y eso es una opinión muy personal. Pero vamos a ver qué es lo que pasará esto en otro punto que vamos a tocar, que son los retos, ¿no? Que se nos vienen. No, pero eso quería aportar nada más esto, Ebrardi. Claro, claro que sí, Michelle. Entonces está por un lado esta cuestión de la burocracia, la gestión, problema de la gestión. Por otro lado, tenemos también esa problemática general ya y cultural, que es la deficiencia que tenemos con respecto al manejo de las nuevas tecnologías, ¿no? Ha sido muy difícil adaptarnos y yo, bueno, me meto ahí, ¿no? Estoy dentro de ello porque soy parte de esta cultura, pero lo importante es que hemos asumido el reto y tratamos con ahínco de poder controlar estas deficiencias, mejorarlas en el sentido de avanzar con respecto al uso de estas tecnologías, ¿no? Novedosas. Y bueno, estamos ahí en la pelea, en la lucha. Eh, Otro punto que es interesante y que Hay un problema, creo. Sí, mientras tanto, yo quisiera, aprovechando ya que se va, bueno, salió el amigo de Berardi, quisiera saber qué opinan ustedes, Dennis Yeder, con respecto a lo que había planteado de la resistencia de los docentes justamente en la adaptación al sistema educativo virtual. Ya, interesante. Antes de responder la pregunta, creo que por ahí también iba lo que iba a señalar Everardi. Everardi, ¿ya estás por aquí? Bueno, todavía parece. A ver, bueno, puedo iniciar en todo caso. Claro, en realidad aparece un tópico muy importante que es la situación de los retos, ¿no? Lo que nos espera para el futuro. Yo creo que lo que nos espera es un trabajo muy grande a los docentes, ¿no? Porque hay una problemática en este momento y es que los estudiantes, bueno, en la que yo más hago énfasis, ¿no? Los estudiantes no están desarrollando sus competencias por completo, ¿no? Si bien es cierto, nos mandan actividades, yo creo que por más que estas actividades se cumplan, las competencias no se dan del todo, ¿no? Eh, entonces vamos a tener que realizar todo un proceso de adaptabilidad, adaptabilidad a las nuevas formas eh, dentro de la recuperación de clase. Entonces ahí va a haber un pequeño inconveniente y vamos a ver cuál sería el rol del docente en este caso. Antes de continuar, Everardi, ¿ya estás de nuevo por aquí? sí, problema de conexión,
Justo hablábamos Sí, de esta problemática, ¿no? Bien, sí, sí, quería ir, ¿no? Ya avanzando con el desarrollo del conversatorio y sobre todo centrarme ahora en la cuestión de las consecuencias. ¿Qué consecuencias nos van a traer estas problemáticas? Sobre todo lo que ustedes nos estaban hablando, ¿no? La cuestión de la deserción escolar, la cuestión de la mala gestión, la mala burocracia, la cuestión cultural también, ¿no? Con respecto al hecho de que no estábamos preparados para ingresar de una manera brutal, ¿no? O acelerada a este mundo del uso de las tecnologías. ¿Cuáles serán esas consecuencias? ¿Qué nos viene para el próximo año, a un plazo medio, ¿no? No extenso, sino medio? ¿Qué consecuencias nos vienen para el próximo año? Eder, por favor, me gustaría escuchar tus apreciaciones. bien, en una cuestión de mediano plazo, en realidad, podríamos determinar nosotros que la educación va a tener que dar un giro interesante, ¿no? Si bien es cierto, ya nos preparábamos tanto los docentes como los estudiantes para un mundo virtual, nos hemos dado cuenta que hemos estado preparados para él de manera teórica, que la praxis se nos ha hecho muy difícil, no solo por el desconocimiento de la situación virtual propiamente dicha, sino por la falta de infraestructura, como ya lo decía anteriormente, eh, del mismo. Entonces, a partir de allí, nosotros tenemos que darnos cuenta que la cuestión de consecuencia, ¿no? Al no tener el alcance directo entre el docente y el estudiante, hemos estado mal acostumbrados, en realidad no sé si mal acostumbrados sea la palabra, pero acostumbrados a esa educación directa, tan acostumbrados a la educación directa que nos ha chocado mucho la situación virtual. Y yo considero que tanto los estudiantes, y no voy a quitar de la lista los docentes también, no hemos podido desarrollar nuestra labor de una manera eficiente. Entonces, al pasar eso, considero que los objetivos educativos no se han completado. Por lo cual, y como decía hace ratito antes que ocurre este problemita de conexión, eh, el desarrollo de las competencias que normalmente los estudiantes deberían de haber cumplido no se dieron. Entonces, en el próximo año va a haber un retraso, ¿no? Ahora vamos a ver cuál será el programa, porque ya se estableció a partir de resolución ministerial eh, que va a haber un proceso de recuperación en el primer semestre del próximo año, ¿no? Vamos a ver cómo se realiza ese proceso de recuperación en cuanto a competencias de los estudiantes. Y creo que por ahí va la primera consecuencia, ¿no? Que los estudiantes no hayan podido alcanzar sus competencias y que tengamos que hacerlo el próximo. Ahora ya estábamos acostumbrados también a llevar un año lectivo, ¿verdad? Y que ese año lectivo tenga una estructura, tenga, digamos, una seguidilla de actividades. Y ahora, ¿cómo nos acostumbraremos también a ese cambio dentro de no sé, yo me imagino que habrá cambios en la cuestión de horas, cambios en la cuestión, eh, no sé, de currícula, no lo sé, tal vez muchas más cosas. Entonces vamos a ver cómo nos adaptamos a ese cambio nuevamente, ¿no? Dentro del prospecto del desarrollo de las competencias que se debe dar, no podemos pasar por agua caliente o por agua tibia, perdón, eso no se puede hacer dentro de lo que corresponde a las competencias. Yo creo que por ahí va una primera consecuencia de mi parte, estimado Everardo. Definitivamente hay un cambio radical y parece que este cambio radical eh, se va a mantener, ¿no? Ya la educación no va a ser la misma, el modo de educar ya no va a ser el mismo, hablando de educación formal, ¿no? Y hay que adaptarnos, pues hay que adaptarnos de manera acelerada, ¿no? Bien, hablaste de que estábamos tan acostumbrados a esta educación directa, presencial, tradicional, y bueno, la afectación ha sido grande, ¿no? Y difícil para los profesores, sobre todo para los profesores, ¿ok? Porque los estudiantes se mueven ya ellos desde prácticamente muy jovencito, ¿no? Se mueven en este mundo de la virtualidad, de la tecnología, pero la mayoría de profesores no tanto. Entonces ha sido complicado. Por otro lado, es innegable también el retroceso de competencias que ha habido
y que se van a ver, se van a expresar el siguiente año, sobre todo cuando la educación comience a tener otro rumbo, ¿no? O otra manera de tomarse. Bien, ¿qué nos puede decir al respecto, Denis? ¿Cuál es tu impresión con respecto a las consecuencias que puede darse, ¿no? Por esta problemática que estamos viviendo? Bien, yo creo que habrá dos tipos de consecuencias. Consecuencias si logramos insertar a estos estudiantes a la educación el siguiente año y también consecuencias si no logramos insertarlos nuevamente a la educación. Por ejemplo, estos estudiantes que no han estudiado, no han estado accediendo a las estrategias establecidas por el Ministerio de Educación. Pongo un caso específico, estaba en segundo grado el año pasado, el siguiente va a pasar al cuarto año sin haber pasado el tercero, ¿no? Y se va a encontrar con un salón de clases en el cual los estudiantes han llevado o han desarrollado competencias durante este año 2020 y ellos no lo han podido hacer. Entonces, desde ahí coincido con Eder en que va a haber un problema o una consecuencia mayor que es el logro de las competencias de parte de estos estudiantes que no alcanzaron o no lograron acceder a la educación. Creo que también se va a recargar mucho la labor docente. Si bien todavía no hay especificaciones de cómo se va a llevar a cabo esta recuperación en sí, pero suponemos que los estudiantes que no han accedido a la educación estarán en la misma aula, en el mismo grupo, que los estudiantes que sí pudieron acceder. Y la forma de enseñar del docente va a tener que adaptarse, va a tener que cambiar. Ya de por sí en la presencialidad el docente observaba niveles de desempeño distintos y tenía que adaptar su forma de enseñar. Ahora con mucho más razón va a tener que llevar a cabo esto. Ahora se habla también de procesos que tiene que llevar el docente, no solamente con los estudiantes que estuvieron en estas clases en el año 2020, sino que también tiene que haber procesos pedagógicos con aquellos que no lo estuvieron. No sabemos si esos procesos se van a llevar a cabo a la misma vez, si el docente va a tener que trabajar con este grupo aparte, va a tener que dejar las actividades aparte. Entonces, creo que va a haber una recarga de la labor docente para el siguiente año, por lo menos en el sector público. Y también habría consecuencias si no logramos recuperar a estos estudiantes o no logramos insertarlos nuevamente a la educación en el año 2021. Cada vez más lo que se exige de una persona para acceder a un trabajo, las competencias que se exigen de él cada vez son mayores, ¿no? Y un estudiante que deserta de la educación tiene menos posibilidades a ingresar a este mercado laboral y tiene muchas más posibilidades de recurrir a un trabajo informal o un trabajo que merma un poco su nivel económico y por lo tanto empeora el nivel de pobreza en el Perú. Entonces, creo que hay consecuencias a corto plazo. Creo que el docente va a ver su trabajo muy recargado el siguiente año, porque va a ser el actor principal o uno de los actores principales dentro de la estrategia que el Ministerio de Educación va a implementar. Aún así, también siento que van a haber consecuencias a largo plazo, como ya expliqué, en el tema económico, en el tema social, y creo que las brechas de pobreza podrían aumentar si es que estos estudiantes no son reinsertados. Eso es todo, Junior. Bien, gracias, Denis. Claro, entonces entendemos que las consecuencias se pueden dar por los dos lados, ¿no? Por un lado, la consecuencia recae en el docente con una recarga laboral, ¿no? Que puede afectar también el dinamismo, el trabajo del profesor, y por otro lado, una recarga de trabajo para los estudiantes y esa forma o esa manera de no dejar que los estudiantes que han desertado se vayan del todo, porque la problemática no se evidencia en el momento, se evidencia en el futuro de ellos, ¿no? Y el futuro de ellos de alguna manera repercute en el futuro de la sociedad, en el futuro del país. Entonces, creo por ese lado que ha dado un buen mensaje en ese sentido, ¿no? La importancia de no dejar a estos estudiantes que han desertado, no dejarlos, pues, seguir monitoreándolos, buscándolos, contactarse con ellos, y aunque el trabajo sea un poquito más pesado, creo que la labor y los frutos lo valen, ¿no? Lo valen para una mejora ya futura, macro como sociedad. Michelle Mora, ¿qué nos dices al respecto con respecto a, valga la redundancia, ¿no? Con respecto a esto de las consecuencias que pueden traer estos problemas que estamos viviendo, ¿no? Sobre todo en pandemia y con relación
a la deserción escolar? Bueno, en principio partiendo del tema de este vínculo de las tablets que se han dado por octubre, ¿no? Y que todavía piensan seguir dándose, lógicamente porque a visión la educación virtual va a continuar, ¿no? Si bien es cierto, no sé, todavía me parece que todavía tienen en plan continuar con la educación virtual, no sé si hasta julio por ahí todavía, y esto lógicamente no es meramente una casualidad, ¿no? De que se hayan entregado las tablets a destiempo. Entonces, se ha hecho con la intención de que todavía se extienda un poco más la educación virtual. Ahora, partiendo de eso, quiero centrarme un poco en los estudiantes de quinto año, ¿sí? Los estudiantes de quinto año de secundaria, porque quizás los de primero, segundo, tercero y hasta cuarto, podemos nivelarlos en los próximos años, ir adaptando, generando un poco el tema del esfuerzo que tenga el docente, pero los estudiantes de quinto año que terminan ya el colegio, si bien es cierto, por ejemplo, los que por lo menos enseñamos en educación superior, sabemos que recibimos estudiantes con un bajo nivel, y dentro de los cursos generales es muy notable, entonces, y tenemos que ir adaptándolos para que justamente sepan, desarrollen más competencias. Esto va a ser una de las consecuencias, lógicamente, estudiantes de quinto año con un nivel bajísimo, ¿sí? Con un nivel bajo. Ahora, esta consecuencia, lógicamente, va a traer de por sí por parte del estudiante, ¿sí? Por parte del estudiante, una desmotivación, ¿sí? Y eso es cuestión psicológica. ¿Sí? Por parte del docente va a tener la consecuencia que va a tener que redoblar un poco las estrategias. Ahora, lo que yo creo que también va a haber y que es la parte del reto que tienen que asumir el próximo año, porque como les digo, la educación virtual va a continuar y después todavía va a seguir un sistema de adaptación ya presencial, pero en la presencialidad, uno de los retos que tiene el docente es justamente adaptar nuevas formas educativas virtuales, y si lo quiero llamar así, virtuales presenciales. Es decir, lo que se aplicaba virtualmente, como por ejemplo son diferentes herramientas que aplicábamos para lograr desarrollar un poco las capacidades y competencias, como por ejemplo emplear los ClassDojo, ¿no? Que son herramientas ya, el Canva, como por ejemplo aplicar no sé, todo tipo de juegos que se aplicaba para dinamizar un poco la educación. Yo creo que eso va a tener que seguir aplicándose también en la presencialidad, ¿sí? Hacer ese rol presencial sin alejarlo de la virtualidad. Entonces, como te digo, simplemente para concluir, porque los compañeros también ya han conversado bastante sobre esto, esa va a ser una de las consecuencias, el bajo nivel que van a tener los estudiantes, sobre todo los de quinto año, al pasar a un nivel superior. Dígase de paso, hay algunos que, bueno, tienen una preparación previa a los que van a universidades nacionales, porque de alguna forma desarrollan un poco más las competencias porque tienen que dar un examen de admisión, pero por otro lado están los que van a las universidades o los institutos particulares, que lógicamente entran a un estado de adaptabilidad y después nuevamente, y es ahí donde se desarrollan un poco más las competencias, pero la recepción de esos estudiantes van a ser con un nivel un poco bajo. Entonces, como te dije, como modo de reto tenemos justamente ir adaptando esta forma educativa, tanto virtual y presencial a la vez, ¿no? Que tendría que darse el próximo año, ¿no? Eso es todo lo que quiero aportar. Un punto interesante, Michelle, es cuando habla de la cuestión de la desmotivación, ese problema psicológico, ¿no? Que se está evidenciando ya. Es un problema de ahora. Y no solamente la desmotivación con el estudiante, el padre de familia también ha tenido problemas para afrontar esta situación, este contexto, ¿no? Ha tenido muchos problemas. Claro que eso ya podría llevarnos a una discusión aparte, sin embargo, vale la mención, ¿no? Esta cuestión de la desmotivación por parte del alumno y por parte también de los padres de familias que han afrontado esta situación. Algunos han tenido muchos problemas, sobre todo por esto de la cuarentena, de las nuevas interrelaciones que no habían, no existían. Antes las interrelaciones eran de corto tiempo. Ahora las interrelaciones se han extendido, se han hecho más personales, ha habido una intimidad
una proximidad, ¿no? Una proximidad íntima entre los familiares que no estaban acostumbrados. Y en realidad el choque ha sido difícil, ha sido difícil. Interesante lo que dices también en cuestión a ese amalgamiento que debe existir ahora entre virtualidad y presencialidad. Ya no se puede desapegar, ya parece que es indesligable, ¿no? En estos tiempos, y ese es un cambio concreto y un quiebre con la educación tradicional también que se estaba dando. Bien, Denis, ¿qué nos podrías proponer tú desde tu posición, ¿no? Desde tus impresiones, desde tu experiencia? ¿Qué propuestas crees que se pueden dar? ¿No? ¿Qué alternativas puedes tú postular con relación a esto de la deserción escolar y el dinamismo de la educación en estos tiempos de pandemia y lo que viene también? Sí, en ese punto hay mucho de qué hablar a nivel macro, a nivel micro. Por ejemplo, se espera, no digo que se vaya a concretar, que el Estado fortalezca las prácticas adecuadas que ha llevado en este año, como por ejemplo la estrategia Aprende en Casa. Creo que debería ser una estrategia que ha llegado para quedarse, es decir, que debe continuarse las clases impartidas por radio, televisión o internet. Creo que el Estado es responsable también de facilitar la conectividad de los estudiantes a estas estrategias, ¿no? Facilitar el acceso al Internet, facilitar el acceso a las telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Y además debe haber una campaña o una promoción sobre el hecho de que la escuela como edificio no es exactamente el único centro en el cual uno puede aprender, ¿no? Están los maestros, está la sociedad, están las familias, están los medios de comunicación. Debería haber un fortalecimiento muy grande en lo que respecta a las familias. Creo que nosotros hemos sido testigos de que hay muchas familias que no han estado preparados para esto, para esta pandemia y para sus consecuencias, y no han tenido un rol vigilante por obvias razones, no por culpa de ellos o porque no hayan querido, sino porque tenían temas económicos que resolver. Entonces, yo creo que se debe fortalecer el rol de la familia, su rol educador, ¿no? Su rol pedagógico, que también pueden aportar mucho. Si este fortalecimiento del rol pedagógico de las familias se hubiese fortalecido, se hubiese llevado a cabo antes de la pandemia, no hubiese habido tanta deserción escolar. Pero observamos que dentro de algunos hogares, no todos, los padres de familia no contaban con herramientas para que el estudiante continúe con sus estudios, no podía guiarlos en sus aprendizajes. El estudiante prácticamente ha tenido que desarrollar su autonomía a la fuerza. Pero también creo que como retos a nivel micro, que es algo de lo cual sí podemos hablar y sí podemos creer y sí podemos cambiar, es sobre el papel que tiene la gestión escolar local. Creo que el docente, los directores de una escuela tienen que asumir una cultura de prevención. Es decir, tienen que estar preparados para posibles escenarios futuros. Hubo, por ejemplo, escuelas donde no tenían la relación de los números, los correos o alguna forma de contactarse con los padres o los padres de familia, no conocían las redes sociales de los colegios y por ende muchos estudiantes no pudieron acceder o no pudieron conocer la estrategia que el colegio estaba llevando a cabo. Entonces, desde la labor de la gestión escolar local también hay muchos retos que ellos tienen que subsanar, ¿no? Tienen que, por ellos mismos, y no esperar que el Estado, por ellos mismos sistematizar su información, organizar sus redes de conexión, tener un padrón de números, de correos, de los padres de familia. Creo que por parte de la gestión local hay mucho por hacer y yo recomendaría mucho que olviden a veces que dependen de un órgano mayor y que también empiecen a gestionar desde la escuela misma las alternativas de solución. Y creo que también, antes que se me olvide, el sector privado se le extrañó mucho en esta pandemia. No vimos grandes esfuerzos por el sector privado ligado a las telecomunicaciones en que ayuden o puedan facilitar la conexión de los estudiantes a esta estrategia. Creo que también el establecer alianzas con el sector privado sería una estrategia muy interesante y muy importante después de esta pandemia. Gracias. Bien, bien, Eder. Interesante lo que postulas, ¿no? Sobre todo la cuestión anecdotaria
del colegio, de la institución, como iniciador, como agente de iniciativa para mejorar y no solamente depender de la cuestión macro o de las políticas educativas estatales, ¿no? Gubernamentales. Interesante en ese sentido. Por otro lado, también veo que propones una suerte de alianza entre la educación privada y la educación pública. Totalmente de acuerdo, ¿no? Eso, por ejemplo, no se ha visto, al menos no hemos podido observar un dinamismo del sector privado con respecto a soluciones inmediatas en relación con esta problemática, ¿no? Interesante en ese sentido. Michelle, ¿qué, ¿qué postulas? ¿Qué Sí, alternativas crees que podrías darnos con respecto a esta problemática? sí, mira, esto, bueno, en principio, bueno, muy interesante lo que dijo Denis. Algo de lo que me quedo con lo que dijo es justamente la palabra gestionar, sobre todo en las comunidades locales, ¿no? En los colegios, el director tiene que asumir una responsabilidad de gestor, justamente tiene que asumir esa responsabilidad de gestor, y yo creo que lo que no tiene que esperar mucho el Estado, porque si espera algo del Estado, el Estado no le llega nunca. ¿No? Entonces, mientras esperamos algo del Estado, vamos a demorar, nos vamos a quedar ahí y va a pasar lo mismo que ha pasado en estos años, no va a haber un retroceso educativo. Yo creo que los directores tienen que aprender a autogestionar un poco desde el punto de vista económico para que puedan nutrir un poco sus escuelas. Hay muchas formas de gestionar, yo creo que sí se puede hacer y eso es una de lo que yo propongo, ¿no? Porque tienen que aprender a gestionar y sobre todo en este tiempo que va a venir, en el año que va a venir, tienen que aprender a gestionar herramientas para una buena calidad educativa, herramientas que ayuden en la presencialidad, como lo había dicho hace un momento, ¿sí? ayuden a generar ese espacio virtual y presencial a la vez dentro de ellos. Ya sea hoy en día ya no se le puede decir al estudiante, por ejemplo, va a ser muy complicado que cuando regresemos a la presencialidad le digamos al estudiante que no vaya con un celular. Es bien, yo creo que va a ser muy complicado, ¿no? Pedirle que no utilice un celular. Yo creo que tenemos que saber manejar esas situaciones y tenemos que saber sacarle provecho a esas situaciones. Eh, la propuesta va por ahí, como te digo, es que justamente los pequeños gobiernos, en este caso los directores de las escuelas, de los colegios, ¿sí? Aprendan a gestionar de manera económica, ¿sí? Mediante diferentes actividades para fortalecer su propio sistema educativo. Y esto, lógicamente, gira en torno a tres puntos específicos, ¿no? Uno que es el lado académico, otro que es el lado de servicios y otro que es el lado estructural, ¿no? Infraestructural. Y dentro de la infraestructura, lógicamente, no solamente se plasma en el edificio, como lo había dicho Denis también, sino también en las pequeñas cosas que pueda tener un aula. Entonces, ya sea, por ejemplo, proyectores multimedia, una computadora, yo creo que, o una laptop que puede ser movible, un proyector que también lógicamente es movible, pero yo creo que tenemos que ir gestionando esto porque el gran reto que se viene ahora es justamente un sistema educativo tanto presencial como también virtual a la vez. No, yo creo que por ahí va un poco la propuesta, no esperar mucho del Estado y aprender a autogestionar un poco los medios económicos para fortalecer el sistema educativo interno. Entonces hay una coincidencia, ¿no? Una coincidencia en las alternativas que propone Denis en relación con la autogestión y el no depender tanto del nivel macro, ¿no? Sino que la institución tome iniciativas y se preocupe por afianzar las cuestiones tecnológicas, de conexión, de tecnología y de virtualidad. Eder, ¿cuáles son tus aportes con respecto a lo que estamos discutiendo? Bien, en primer lugar, yo ya lo había conversado con ustedes antes, ¿no? Habría que delimitar ciertos puntos. Primero, que las políticas educativas provienen del Estado.
Las políticas educativas a nivel macro provienen del Ministerio de Educación y los únicos que pueden proponerlas, cambiarlas y bueno, hacer todo lo que quieran con ellas son justamente ellos. Y ustedes, y cuando conversábamos de eso, perdón, con ustedes, me decían, claro, pero las propuestas tienen que ser del nivel eh, nuestro, ¿no? Eh, Docente, padre de familia e institución educativa, de ese triángulo. Y cuando hablamos entonces de los tópicos dentro de nuestro campo de acción, yo considero que hay situaciones que complejizan un poquito, ¿no? Es el hecho, por ejemplo, de esa dependencia, como ya le había dicho antes, de el docente, del estudiante y del padre de familia hacia la institución educativa como un ser físico, ¿no? Y hay cuestiones que, como dice Denis, han llegado para quedarse. Por ejemplo, el trabajo a través de redes sociales. No le puedes decir a un estudiante ya, como decía hace ratito Michelle, no traigas tu celular. Bueno, yo ya les permitía trabajar con él, es más, les compartía mis documentos de Word a través del celular antes de la pandemia. Esa es una herramienta y las herramientas tienen que justamente funcionar como un ente desarrollador del prospecto educativo. Ahora, hay dos situaciones que se han consolidado a partir de la llegada de la pandemia, que es al padre de familia como agente mediador para la educación de los niños, porque antes prácticamente el colegio ha sido como una guardería, ahora no. Si querías que los estudiantes presenten de verdad, tenías que contactarte con el padre de familia para que obviamente los presione. Y aquellos que no han podido presentar sus actividades ha sido porque había un abandono del padre de familia. Conozco la gran mayoría de casos de docentes que se han puesto al contacto con sus estudiantes y no han recibido respuesta. Entonces, ese primer punto, trabajo directo con padres de familia y no para reuniones casuales, es creo que lo que debe desarrollar. Y el segundo punto es el uso de herramientas virtuales. Han llegado para quedarse, no se van a ir, tenemos que trabajar con ellas. Sin lugar a dudas que es un prospecto que los docentes primero, y seguramente entre los más jóvenes no habría mucho problema, pero entre aquellos que ya son algo mayores han tenido una deficiencia, no deficiencia, de repente una lejanía con estas herramientas. Entonces, debemos empezar por allí. Ahora, por otro lado, ha habido un apuro de parte de las autoridades, no, mándame tus informes rápido, cuando ha habido muchos docentes que no han sabido ni siquiera usar un Drive. Entonces, en la capacitación y autocapacitación de parte del docente y obviamente la capacitación de UGEL para docente, creo que viene el trabajo propio, el reto, y también si es que se quiere una propuesta, ¿no? Ahora, yo hablaba con Denis la vez pasada, hablé con un docente en Colombia y me decía que allá las capacitaciones forman parte de la jornada laboral del docente, 2 horas semanales. Obvio, si te van a pagar tus capacitaciones, vas a ir. No estoy diciendo que de repente vayan a pagar acá. Lo que estoy diciendo es que hay que darle una mayor importancia a la capacitación. De repente, con una certificación, el docente se siente más entusiasmado por asistir. Entonces, y obviamente la consideración dentro del currículo de su propio CV, de su hoja de vida. Entonces, las propuestas van por ese lado, creo yo. Primero, trabajo directo con padres de familia, como ente ya no secundario, sino fundamental, principal dentro de la situación educativa. Y segundo, el hecho de las capacitaciones, ¿no? Que se les dé una relevancia de verdad, no esas que entras si quieres, ¿no? O gasta el tiempo que no tienes en mis capacitaciones. Creo que por ahí podría ir el trabajo en cuanto a una suerte de planteamiento de alternativa de solución, ¿no? Bueno, esa sería mi participación, estimado Everardi. Gracias. Me parece que Everardi ya dejó. A ver, vamos a ver. Por aquí está retornando, ya lo vi. Claro, Everardi, ¿estás?
Aquí estamos, aquí estamos. Oye, Te interesante, extrañamos. interesante gracias. Interesante lo que planteas, Eder. Muy, muy interesante todo lo que planteas. Ahora, es cierto que lo que propongamos o las alternativas que demos, bueno, solamente van a quedar en meras alternativas, ¿no? Y se van a ir, ¿no? En el aire, y ya está. Sin embargo, hay algo que está un poquito más allá de eso, ¿no? Está la cuestión de no callar, de tratar de proponer, de compartir también impresiones y esperando que esto llegue a un cierto público que más o menos está dentro de esta temática y se mueve dentro de este espacio educativo. Y creo que desde ahí ya estamos sembrando algo, que eso es importante. Bueno, muchachos, no sé, ¿alguien quiere aportar algo más? Denis, por ejemplo, para terminar y para ir cerrando ya con este evento que ha sido de todas maneras muy, muy interesante. Bueno, yo solamente ya agradecer al grupo Tricéfalo por la invitación. Ha sido una conversación muy interesante sobre ese tema de la deserción escolar. Creo que estos espacios en los cuales se comentan o se conversan sobre temas educativos deben ser promovidos en todas las instancias y de todos los roles, no solamente del rol del docente, del rol del gestor, del director, de todas las, incluso también del mismo estudiante y de los padres de familia. Bueno, eso, agradecerles. También pedí permiso para poder invitarlos porque el día 27 y 28 de este mes, la Pontificia Universidad Católica del Perú va a organizar el primer seminario internacional de grupos de investigación en gestión, en el cual voy a estar presente, voy a presentar una ponencia sobre el rol del docente en la gestión escolar. Invitarlos a todos ustedes, amigos del Grupo Tricéfalo, que me puedan acompañar en esta experiencia y agradecerles nuevamente por la oportunidad. De Muchas todas gracias. maneras, Denis, vamos a estar compartiendo, vamos a estar por ahí expandiendo este evento donde vas a compartir y vas a participar. Y bueno, agradecemos tu participación, agradecemos tu interés, tu apoyo, que para nosotros ha sido muy gratificante. Desde ya entiendo de tu espacio, en el espacio en el que estás moviendo, de lo que estás ahora aprendiendo, del desarrollo que vas llevando con este tema de la educación. Y bueno, para nosotros es, vuelvo a decirlo, gratificante y esperamos contar contigo en otro evento referido a esto de la educación, del tema educativo. Michelle, algo para concluir. No, simplemente también agradecerle a Denis, qué gusto verlo después de tiempo también, aunque sea de modo virtual. Y bueno, yo creo que en las propuestas que podamos dar, si bien es cierto, sabemos que el Ministerio de Educación quizás no lo tome en cuenta, yo creo que esto va a calar en algunos docentes que han podido ver el día de hoy el evento. No, yo creo que si nosotros hacemos estos eventos es con la idea de compartir y creo y considero que con el simple hecho de que algunos nos hayan escuchado, nosotros ya hemos ganado bastante. Entonces, simplemente decirles que con toda la fe aportemos lo que podamos aportar y que los cambios vengan de abajo hacia arriba. Pues no, hemos vivido con el tema de que siempre hay que sacarle la vuelta al Estado y creo que no es una mala idea esta vez también. No, simplemente agradecerles nuevamente, gracias y un abrazo también, de verdad, volver a verte después de mucho tiempo. Espero que las condiciones se den para reunirnos de manera presencial. Gracias, Everardi. Son pocos, pero son, como diría Vallejo, ¿no? Bien, muchachos, nuevamente pues agradecerles a todos y con esto hemos cerrado el evento y agradecer también a los que han estado conectados, escuchando este conversatorio y esperando que nos acompañen siempre con su like, con sus comentarios, con sus compartir, ¿no? Que es lo que va a permitir que la página siga adelante y bueno, cumpla su misión, ¿no? Que es la difusión de la cultura, que es lo más importante. Bueno, muchachos, gracias. Gracias por todo. Buenas noches. Buenas noches, hasta Gracias, luego. buenas noches. Estamos viendo, nos vemos, un abrazo.